La clase de hoy corresponde a artrópodos, la segunda parte de los artrópodos, más que nada aquellos que son considerados como ectoparásitos. Si no mal recuerdan, dentro de nuestras primeras clases hablábamos de los parásitos externos e internos, hemos visto casi todos los internos y ahora estamos viendo todos aquellos parásitos que son externos. Hoy veremos la pulga, los piojos, los ácaros. Y dentro de los ácaros son dos ácaros donde está el Demodex y el Sarcoptes, más conocido como la sarna. La imagen de una pulguita, un piojo, un Demodex y un Sarcoptes. Dentro de esto, entonces, ectoparásitos de los que vamos a hablar hoy están estos que están mencionados acá, que ya lo vimos, que son los que aparecen en la imagen del inicio. Y las enfermedades que producen, la pulga que produce policulosis, los piojos que producen peliculosis o peticulosis, Sarcoptes scabiei que produce la sarna humana y Demodex que produce demodicosis. Entonces nosotros estamos viendo los artrópodos y dentro de los artrópodos tenemos los insectos y los arácnidos. Vamos a seguir con los insectos en este caso del género Siphonáptera y vamos a ver la pulga y después vamos a ver los Pteropteras, donde vamos a ver los piojos. Las pulgas, tenemos 4 pulgas que son de importancia médica, porque se pueden alimentar del humano y a la vez también hay algunas de estas que pueden transmitir algunas enfermedades. Tenemos la Tenocefalides canis, que es la pulga del perro, Tenocefalides felis, que es la pulga del gato, Pulex irritans, que es la pulga del humano, y Xenopsila ceopis, que es la pulga de la rata. Dentro de estas, la más peligrosa es la última, porque es capaz de transmitir algunas enfermedades que vamos a ver acá en la clase. Las pulgas son insectos ambientales. Se encuentran en el medio ambiente, se encuentran principalmente en la alfombra, en los vómites, los suelos, en los lugares húmedos y oscuros. No están siempre en el humano, sino que están en el humano o en el animal al cual parasitan, solo cuando requieren de su alimento, requieren producir la hematofagia, pero el resto del tiempo no la pasan sobre el hospedero. Son hematófagos solo en su fase adulta y miden aproximadamente entre 1 a 4 milímetros. Tienen una morfología que generalmente ovoide y están comprimidos lateralmente. Y tienen preferencia por los hospederos, pero no son exclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que como les nombré, cada uno de estos tiene un hospedero, perro, gato, humano, ratón, pero en el caso de necesitar de sangre y no encontrarse el hospedero, pueden alimentarse de otro tipo de huésped y por eso es importante estas pulgas, porque si no está su hospedero definitivo, se podría decir, o el hospedero clásico, van a alimentarse de sangre humana. No viven en el hospedero, sino que viven en el medio ambiente, por eso son insectos ambientales, y la pulga no solo son insectos nocivos, sino que también transmiten algunas enfermedades. Son más frecuentes en climas cálidos, que son los propicios para que los huevos de las pulgas eclosionen y se liberen las pulgas, y la mayoría de estas viven entre 6 y 12 meses. La imagen de más arriba son la pulga del perro, le sigue la pulga del gato, luego Pulex irritans y posteriormente la pulga de la rata. El ciclo biológico de estos insectos corresponde a una metamorfosis completa porque poseen los estados de huevo, larvas, pupa y adultos. Acá están los distintos hospederos, perros, gatos, humanos y roedores. Y el ciclo comienza cuando el adulto deposita los huevos en el medio ambiente, en donde estos van a eclosionar. Cuando eclosionan, estos huevos se van a alimentar, o las larvas que emergen de estos huevos,
Se van a alimentar de desechos orgánicos, principalmente desechos orgánicos dejados por el adulto cerca donde puso los huevos. Como les dije anteriormente, los huevos van a estar principalmente como en las juntas de madera o en los bordes de las telas que se dejan para los animales, en lugares húmedos, oscuros, apartados donde no puedan ser encontrados, para que posteriormente pueda surgir la larva. Las larvas puede tener 1, 2, 3, 4 estadios dependiendo del tipo, del género de la larva del cual se está hablando. Y luego de 3 a 4, luego de 3 a 4 días van a pasar a formar la pupa y estas pupas van a estar así de 3 a 4 semanas. La pulga puede pasar mucho tiempo en su estado pupar, hasta que encuentre las condiciones necesarias para poder transformarse en un adulto. El adulto principalmente, o el adulto en realidad se alimenta de sangre de los distintos hospederos, ya sean perros, gatos, roedores, entre otros, dependiendo del tipo de pulga del que estamos hablando. Se da a veces que en las temporadas de verano hay más pulgas que en temporada del invierno, y eso es porque los huevos en sí no van a eclosionar en temperaturas frías, sino que lo van a hacer en temperaturas más cálidas, donde tengan las mejores condiciones ambientales para poder sobrevivir. Entre las características de los estados que poseen estos insectos, los huevos miden aproximadamente 0,5 milímetros, son de color blanquecinos alargados, como se ven en la imagen de abajo, y son depositadas por las hembras en grandes grupos, una gran cantidad de huevos, en lugares cerca del hospedero, por lo general en las casas de las mascotas o en los pisos y ranuras de los pisos, debajo de los muebles, pero cerca de su hospedero. Las larvas, que emergen aproximadamente a las 3 semanas si es que están los ambientes propicios, son de color blanca y de estructuras vermiformes. Son ágiles, se mueven mucho, tienen una gran movilidad y se alimentan de desechos orgánicos que por lo general son de eyecciones o restos intestinales, de eyecciones intestinales que dejan las pulgas adultas que contienen sangre no digeridas y las dejan cerca de los huevos porque cuando emerjan las larvas, estas se pueden alimentar. Entre 8 y 15 días se realizan las 3 mudas más o menos necesarias dependiendo el tipo de larva y luego de esto se genera la pupa. La pupa en un principio es desnuda y conserva algún grado de movilidad y luego se empieza a cubrir del polvo y de distintas sustancias que están a su alrededor. Y esta puede sobrevivir hasta 1 año sin alimentarse. Entre las morfologías que podemos destacar de la pulga está el aparato vocal, que son estas estructuras colgantes que se encuentran acá. Tenemos la cabeza, el tórax y el abdomen. El abdomen por lo general es grande. Están estas estructuras que se ven como pelitos sobre el aparato vocal y que también se encuentran acá, que se llaman setenedium, que pueden ser genal o pronotal, dependiendo en dónde se encuentren. Cabe destacar también en la pulga las patas o el tercer par de patas o las patas más traseras que son de mayor tamaño y están hechas principalmente para la movilidad y su movilidad es saltar. El abdomen entonces, más o menos unas 2/3 partes de todo el cuerpo tiene queratina porque es un insecto, los insectos están queratinizados, no posee alas y las patas en su extremo posterior tienen unas garras con las cuales las pulgas se van a unir a las plumas o a los pelajes de los animales a los cuales están parasitando. Entonces, algunas pulgas, no todas, tienen estos seténidos que se encuentran en la parte vocal y en la parte posterior a la cabeza.
y la cabeza puede ser más alargada o menos alargada dependiendo el género de la pulga que vamos a ver. En la Tenocefalides canis y Tenocefalides felis son muy similares, miden entre 3 a 4 milímetros de longitud, están comprimidos lateralmente y son de un color marrón o rojizo. Tienen los ceténidos o peines pronal y genial, ambos. La imagen de la izquierda es un Cetenidos canis y el de la derecha es la Tenocefalides felis, y ambos tienen estos cetenidos en la zona vocal y en la zona posterior a la cabeza. Son vectores de enfermedades que involucran a la riqueza y hospederos intermediarios de algunos parásitos. Y entre las estructuras diferenciales que poseen, porque ya hemos visto entonces que poseen de modo común los cetenidos en la boca y en la parte posterior de la cabeza, pero diferencialmente, la cabeza de la pulga del perro es mucho más corta que la cabeza de la pulga del gato, la cual es un poquito más alargada. También se menciona que en la tibia, que es hasta que está acá, la pulga de los gatos posee 8 muecas en setas, que son estos pelitos que salen acá, mientras que en la pulga de los gatos posee 6. Pulex irritans, que es la pulga de los humanos, mide aproximadamente de 1 a 4 milímetros de longitud, también están comprimidos lateralmente, carecen de estos peines o estos cetenidos de la zona vocal, los ginales y los pronatales, poseen setas oculares debajo de los ojos y no se considera como vector de enfermedades, a diferencia de las otras pulgas. Su picadura puede producir reacciones alérgicas producto de las proteínas que se encuentran en la saliva de estas pulgas y pueden ser hospederos intermediarios de algunas parasitosis. La pulga de la rata es más común en ratas domésticas, pero también se alimenta de algunos humanos cuando no posee sus otros hospederos al alcance. Es el vector más importante para la peste bubónica y la peste morínica, y a la vez entonces vendrá siendo la pulga más importante también para la transmisión de enfermedades. Mide aproximadamente de 1,5 a 4 milímetros. Y también posee los 6 pares de pata con las patas más traseras especializadas para el salto. Distintos tipos de imágenes de pulgas. Acá es más que nada para destacar las distintas estructuras, donde se ve que el abdomen es muy grande, ocupa la mayor cantidad del cuerpo, el tórax es muy pequeño, el tercer par de patas es más grande también, salen todas del tórax, por eso se ven como que están todas agrupadas hacia adelante. Y algunas estructuras que ya hemos mencionado. Y el aparato por el cual se alimentan, el aparato vocal. Las pulgas son de importancia para el ser humano porque pueden producir molestias por las picaduras, pueden producir algunas enfermedades y a la vez actuar como vectores y hospederos intermediarios de algunas parasitosis. La lesión de la pulga a algunas personas le producen cuadros alérgicos producto de las proteínas que se encuentran en la saliva, pero casi todos van a generar una pápula eritematosa centrada que posee algunas petequias en donde la pulga picó principalmente. A veces se presenta prurito o más raro manifestaciones tipos de urticaria, y existen también algunas ocasiones en las cuales las personas al rascarse van a ser capaces de introducir en estas lesiones de la dermis algunas bacterias que son también de la zona dérmica y generar infecciones bacterianas de la piel. Pueden producir enfermedades producto de la hipersensibilidad cutánea a la saliva de la mosca, donde van a generar una expresión mucho mayor que una picadura normal, y también pueden funcionar como vectores biológicos. Y aquí se destacan dos tipos. En este caso sería el vector biológico para la enfermedad de la peste negra y el tifus murino,
La peste negra es la enfermedad que se transmite por la pulga de la mosca como el vector más importante. Puede transmitirse por otro tipo de pulgas, pero el más importante es la pulga de la rata. Es contraída por el hombre a través de la picadura de esta pulga, y esta enfermedad es producida por la Pasteurella y la Yersinia y tiene tres modos principales de presentación en el humano, que es la septicemia, la peste bubónica y la peste neumónica. También produce cuadros en los hospederos, que son los ratones. Cuando los ratones adquieren la infección por estas bacterias, van a terminar muriendo. Y una vez que mueren, la pulga que necesita alimentarse y se encuentra cerca de un hospedero humano, va a ir al hospedero humano y va a alimentarse de este, y al alimentarse va a introducir este tipo de bacterias y producir la peste negra. También pueden transmitir esta pulga de la rata, el tifus morino, que es producido por Rickettsia tiffi, que también ataca a las ratas domésticas y que en este caso se encuentra o se reproduce en el intestino de la pulga, y a través de las deyecciones va dejando la Rickettsia en los medios ambientes, que luego pueden ser inhalados o pueden entrar al humano a través del contacto con las manos y producir el tifus morino, cuyo principal vector sigue siendo la Xenopsila cheopis. Pero también puede actuar como vector biológico, que en este caso ustedes están mucho más relacionados, tienen esta información mucho más fresca, en donde las pulgas pueden ingerir los huevos que están eliminando los hospederos intermediarios de estos parásitos, y se va a desarrollar en la pulga el cisticerco. Luego, el humano, que se transforma en un hospedero accidental, al ingerir dichas pulgas que tienen el estado larval o el cisticerco de estos parásitos, pueden desarrollar la parasitosis, como en el caso del Dipylidium caninum o de la Immunolepis diminuta o Immunolepis nana, que se transmiten a través del consumo de pulgas. El tratamiento principalmente consiste en la descontaminación y eliminación de las ropas y de la vivienda de las pulgas. Y en caso de dermatitis, aplicar pomadas con corticoides si es que la reacción alérgica es muy grande, pero también en el caso de haber infección se pueden aplicar antibióticos. Para mantener el control de pulgas se recomienda principalmente aseo y mantención de las viviendas limpias. Como medida complementaria, el uso de insecticidas en las dependencias de la casa o de los alrededores, aseos periódicos, limpieza de todos los utensilios de los animales, ya sea cojines o la ropita que a veces se les utiliza a los animales en los tiempos de invierno, y el aseo de las casas. Se recomienda entonces lavar frecuentemente las cobijas de los animales, y también la tenencia responsable, es decir, la desparasitación, ya sea de parásitos externos como parásitos internos. El siguiente parásito que vamos a ver ahora también es ectópico, también pertenece a la clase de los insectos, y en este caso son los piojos, que son del orden de los Pitirápteras. Los piojos se pueden encontrar en distintas partes del cuerpo, donde destacamos la cabeza, en distintas partes del humano. Están los piojos de la cabeza, pero también están los piojos del cuerpo. Y dentro de los piojos del cuerpo están incluidos la ladilla, que son los piojos púbicos, que son estos que se encuentran arriba. A la derecha tienen tres imágenes. El de la más arriba, el de más arriba, es el piojo del pubis, que tiene la apariencia más o menos de un cangrejo, es tan largo como ancho, tiene 6 pares de patas porque es un insecto, y en estas patas tiene pinzas, sobre todo en el segundo y tercer par de patas. El del medio corresponde al piojo del cuerpo, y el de más abajo es una imagen de un piojo de la cabeza. Se alimentan de sangre humana, y en este caso los piojos sí son específicos del humano, es decir, el humano no se va a infectar con piojos de otro tipo de animales. Solo se van a encontrar en el humano los piojos del humano. Existen tres tipos, el Pediculus humanus capitis, que es el piojo de la cabeza, el Pediculus humanus corporis, o también llamado algunas veces humanus humanus, que es el piojo del cuerpo o piojo de la ropa,
Y el Pitirus pubis, o piojo cangrejo, o piojo púbico, o más conocido como ladilla, que es el piojo que se encuentra en la zona genital. La transmisión se realiza a través del contacto de persona a persona principalmente, aunque también se ha dicho, pero menos frecuente aún, que se puede transmitir a través de los vómitos, como la utilización de los peines, de ropa, de las toallas, entre otros. Los piojos no pueden saltar ni pueden volar, solo se van a mover a través del arrastre, solo se pueden arrastrar. Son hematófagos. Son hematófagos en todo su estadio. Poseen una metamorfosis incompleta y todos sus ciclos se desarrollan en el humano. No se desarrolla ningún ciclo en el ambiente. Los huevos, las ninfas y los adultos se desarrollan todos en el humano. Entonces, el Pediculus humanus capitis, más conocido como piojo de la cabeza, pertenece al orden de los Socodea, es un ectoparásito y su único huésped conocido son los humanos. Reside cerca del cuero cabelludo, eso quiere decir, o sea, con esto quiere decir que no se encuentra, en el caso de las mujeres, por ejemplo, no se va a encontrar en la zona más alejada o en la punta del pelo, o en la zona más distal, sino que se encuentran en las zonas más proximal, cerca del cuero cabelludo, porque requieren tener su temperatura y la temperatura la adquieren a través del traspaso de temperatura desde el cuero cabelludo del humano hacia el piojo. El modo de transmisión principal es de cabeza a cabeza o de contacto directo, aunque sí se ha dado en formites, pero mucho menos común. Los piojos de las distintas áreas, es decir, el piojo capitis humanus o el pubis, son todos con morfología distinta. Bueno, el de la cabeza con el cuerpo no son de morfologías tan distintas, pero son especies diferentes y por lo general cada uno se va a encontrar en su área, aunque sí algunas veces se han encontrado en distintos hábitats que no son la cabeza, la cabeza para el capitis, el cuerpo para el humanus y la zona púbica para el pedículo pubis. Se han podido encontrar en otras áreas, pero por lo general tratan de mantener su área. Los piojos se alimentan por lo general varias veces al día, no solo una vez, sino que realizan esta hematofagia más de una vez al día. Y son de tipos cosmopolita. En este caso, el piojo de la cabeza, por lo general, va a estar más frecuentemente en niños de entre 3 a 10 años, eh, asociado muchas veces al contagio de los colegios con los amigos. Es más frecuente en mujeres que en hombres y no está relacionado con la pobreza. En este caso, la pediculosis no tiene ningún tipo mm, demográfico, no es algo que dependa del estrato social, no depende de, de si la persona es rica o pobre, ni tampoco depende de la higiene, sino que está asociada principalmente a que los piojos siguen estando no vamos a decir en el medio ambiente, siguen estando en los hospederos, siguen estando en todos los países, y ya sea una persona de bajo recurso como de alto recurso puede llegar a contagiarse un piojo. En el ciclo de vida, entonces vamos a encontrar huevos, 3 estados ninfales, más el adulto. Es una metamorfosis incompleta y, como dijimos, se da directamente de cabeza a cabeza. En el caso del Pediculus humanus humanus, estos viven y ponen huevos en la ropa. No, a diferencia del Pediculus capitis, que este sí tiene que vivir en la cabeza siempre, el Pediculus humanus humanus no está siempre en el cuerpo, solo va al cuerpo cuando se tiene que alimentar, cuando tiene que realizar la hematofagia. A diferencia de eso, siempre se va a encontrar en la ropa su adulto y sus huevos. Los huevos los pone en las prendas, en la ropa, no en el humano. Transmiten algunas enfermedades y también se contagia de persona a persona a través del contacto cercano.
está muy relacionado al hacinamiento y a la falta de higiene, y no es una infección zoonótica, es decir, que no requiere del traspaso desde un animal hacia un humano. Cabe destacar que por lo general los piojos mueren después de 2 días sin recibir alimentos. Por eso no está relacionado al medio ambiente, porque si llegan a caer al medio ambiente y no entran en contacto en 2 días con un hospedero, estos van a morir. Entonces tenemos los huevos son estas estructuras que se ven acá a la derecha. Se está observando, por ejemplo, en la imagen inferior que tienen opérculos, los huevos son operculados con un mameloma. Se demoran una semana en eclosionar, tienen un color amarillo blanquecino, cuando están con la ninfa en el interior son blanquecinos y después cuando la ninfa sale tienden a tornarse de un color amarillo. Son ovales, miden 0,8 milímetros y se fijan, la hembra los fija al cuero cabelludo a través de un cemento. Se le dice cementar, que es un tipo de pegamento que los deja muy adheridos. Los huevos de los piojos se conocen como liendres. Si el huevo está cementado mucho más cerca del tallo del pelo, vamos a decir que este huevo está fértil, mientras que si está mucho más hacia distal, por lo general este huevo no va a estar fértil, no va a tener en realidad ninguna ninfa en su interior. Las ninfas son las que emergen de los huevos, tienen características similares a los adultos, pero solo se diferencian en que son mucho más pequeños y comienzan a realizar al tiro la hematofagia, se alimentan de sangre igual que el adulto. La única diferencia entonces es que es más pequeño que el adulto. Maduran luego de 3 mudas y estas se transforman en adulto en aproximadamente 7 días. El piojo adulto es del tamaño de una semilla de sésamo, se describe de 2 a 4 milímetros, tiene 6 pares de patas, cada una de estas con unas garras que le van a servir para poder adherirse, para poder afirmarse al casco o al pelo, al cuero cabelludo. Son de un color tostado o blanco y las hembras por lo generalmente son más grandes que los machos. Aquí se da lo mismo que en el resto de los parásitos intestinales, con las hembras más grandes que los machos, y a la vez tienen algunas estructuras diferenciales, como es la estructura terminal, la zona genital, en donde la hembra termina con una mueca como de D, se podría decir, mientras que el aparato genital del macho termina mucho más puntiagudo. Acá abajo también se ve otra imagen, macho y hembra, macho mucho más pequeño, tienen este tipo de pinzas o de tenazas en las patas que le ayudan a adherirse, tienen las antenas, un par de ojos, y también el macho aquí se ve que termina en punta, mientras que la hembra termina como en una zona en B. Dentro de los síntomas, por lo general, la pediculosis es asintomática, al menos que haya una gran cantidad de piojos, y por lo general los síntomas van a ser picazón o una sensación de cosquilleo, como que es cuando los piojos caminan por el cuero cabelludo. Están asociados a infecciones bacterianas secundarias, producto de cuando las personas se rascan, y los piojos, en este caso del cuerpo, tienen mucho más importancia porque pueden ser vectores de algunas enfermedades por riqueza, el tufo epidémico, Bartonella quintana, la fiebre de las trincheras, y Borrelia recurrentis, con la fiebre recurrente transmitida por los piojos. Cuando las parasitosis por piojos, en el caso del piojos del cuero cabelludo, es por una gran cantidad, se produce algo que se llama plica palónica, que consiste en un cuero cabelludo maloliente, duro, que junta una gran cantidad de pelos. Y en el caso del piojo del cuerpo está el melanodermia pediculósica, que, bueno, acá en la imagen derecha hay una gran cantidad de piojos en la ropa, porque el piojo del cuerpo por lo general se ubica principalmente en la ropa. Y en la imagen del centro lo que se encuentra es cuando la parasitación por el piojo corporis es muy antigua, esta inflamación continua, esta irritación va a producir unas zonas con una pigmentación mucho más oscura, y esa es la que recibe el nombre de melanodermia pediculósica. El diagnóstico se realiza al encontrar una ninfa viva o un piojo cerca del cuero cabelludo. También se pueden encontrar las liendres.
Si las liendres están firmemente adheridas dentro del primer cuarto, cerca del tallo del cabello, nosotros podemos decir que la persona está infectada, pero no lo podemos asegurar, porque no sabemos si estas liendres están vivas o no. Puede que sea alguna liendra de una infección más antigua que no esté fértil, se podría decir, de la cual no va a salir ninguna linfa y por lo tanto la persona puede no estar infectada. Si es que yo solo encuentro liendres. Si encuentro piojo y encuentro ninfa, está con una infección activa. Si no se ven ninfa o adultos y las únicas liendres encontradas entonces están más de un cuarto de la pulgada del cuero cabelludo, entonces la infestación probablemente sea vieja y ya no está activa y no se necesita tratamiento. En el caso del piojo corporal se pueden encontrar huevos y piojos en las costuras de ropa y algunas veces también se pueden encontrar en la piel afirmado a los pelitos de la piel. El tratamiento se da para personas diagnosticadas con infección activa, no con infecciones pasadas, y todos los miembros de las familias por lo general deben ser tratados producto de que es una infección que se da por contacto cercano. Algunos pediculicidas o remedios que matan piojos, fármacos que matan piojos también tienen efecto de ser ovicidas, matan a las liendres. Y vendría siendo el mejor tratamiento, que mate tanto a los adultos como a las liendres. Hay algunos medicamentos que solo matan a los adultos, a las ninfas, y que hay que esperar un periodo de una semana para poder realizar un retratamiento y poder matar a todas las ninfas que hayan eclosionado de los huevos, porque los huevos se demoran de 4 a 7 días en eclosionar. Y aquí se debe realizar nuevamente entonces un tratamiento. Se recomienda que la ropa que se utilizó 2 días antes se lave con agua caliente. Los piojos y las liendres mueren a temperaturas superiores a 53,5 grados Celsius por 5 minutos. ¿Y por qué de 2 días antes? Porque ya les mencioné anteriormente que los piojos pueden aguantar máximo 2 días sin consumir sangre. Por lo tanto, toda la ropa, ya sea ropa de cama, bufanda, sombrero, entre otros, que se utilizó 2 días antes, se recomienda hacer este tratamiento para que no hayan quedado a lo mejor algún huevo o alguna ninfa que pudiese reinfectar. También se recomienda no utilizar champú o acondicionador en estos 2 días que dure el tratamiento para no remover el efecto que tiene el medicamento. No se recomienda en realidad, se puede hacer, pero tampoco es tan recomendada el realizar un aseo profundo a la casa en caso de tener pediculosis, porque al cabo de 2 días los piojos van a morir. En el caso del pediculus humanus humanus, aparte de realizar el aseo a todas las sábanas, también hay que mantener una buena higiene. Acá es importante que la persona mantenga una buena higiene personal, aseo continuo, cambios de ropas, entre otros. La pitiriasis o la ladilla es una enfermedad cosmopolita causada por un piojo, también hematófago, específico del hombre, que infecta o que afecta a todas las razas y todos los grupos étnicos. Su transmisión es principalmente por contacto sexual, que es la vía más común, pero también se puede contactar a través de fómites y se encuentra mucho más común en los adultos que en los niños y no es transmisor de enfermedad. Es importante que si se encuentra este tipo de piojos, si se encuentra pitiriasis en niños, hacer el seguimiento, porque existe la posibilidad de que se haya infectado este niño o esta niña producto de un fómite, de una toalla, por ejemplo, que ocupe un adulto y después lo ocupe el niño y se pueda infectar. Pero también existe la posibilidad de la vía mucho más común, que es por contacto sexual. Y por lo tanto, uno tiene que realizar el seguimiento de esta persona para ver si a lo mejor es víctima de algún tipo de abuso sexual. El ciclo biológico consiste entonces en el traspaso, principalmente en contacto con las zonas genitales del piojo macho y hembra que se encuentran en esta zona. La morfología o el ciclo biológico es el mismo, se posee el huevo a 3 estados ninfales para llegar al adulto, la ninfa emerge del huevo y tiene las mismas características del adulto, pero es mucho más pequeña. ¿Cuáles son las características en este caso del Pediculus pubis?
Mide aproximadamente 1,5 a 2 milímetros de largo, está aplanado dorsoventralmente, y la segunda y tercer par de patas entonces son mucho más grandes que la primera y también posee una estructura que pues, es como una proyección pulgar que le permite agarrarse firmemente a las vellosidades. Las ninfas son iguales que los adultos, los huevos miden menos de 1 milímetro y la región púbica y perianal son las más afectadas, pero también se puede encontrar en axilas, bigotes y pelos del pecho. En las pestañas también. La pitiriasis no transmite enfermedad, este piojo, el Pityrus pubis no transmite enfermedad, los síntomas más comunes son la picazón en la ingle y en el pubis, y la picazón intensa es una reacción alérgica que uno cuando produce lo mismo que lo anterior, cuando uno se rasca puede llevar infecciones a estas zonas y generar infecciones bacterianas. En la imagen de la derecha entonces se encuentran distintas imágenes, esto no es una pestaña, puede ser el cuerpo en el caso de que este piojo haya llegado a las zonas del cuerpo, pero también puede ser la zona púbica, en donde van a estar o se van a encontrar más que nada unidos a los pelos. Acá una imagen del Pityrus pubis y Pityrus pubis en las pestañas. El diagnóstico de la infectación de los piojos se produce al encontrar a este piojo o huevos de ellos en el cabello de las regiones púbicas o en otras zonas que son menos frecuentes, y el tratamiento es utilizar loción para matar a los piojos que contiene un 1% de permetrina o una espuma que contiene piretrinas y butoxina de piperonil. Es importante mantener también la limpieza de la ropa, al igual que lo anterior, limpiar todas las ropas que pudo estar en contacto con esta zona, ropa interior, sábanas, pijamas, etc. Tampoco se recomienda el aseo de las casas, no se recomiendan los insecticidas en este tipo de parasitosis, y las personas que poseen este tipo de piojos también deben ser evaluados para otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, porque el Pityrus pubis o la ladilla es una enfermedad de transmisión sexual. Los otros parásitos que vamos a ver, y en este caso no vamos a tomar una pausa, sino que va a ser una sola grabación, son los artrópodos, donde tenemos dentro de los artrópodos, entonces teníamos insecta y arácnida, y de los arácnidas tenemos ácari y aranae. Ahora vamos a ver los ácaris, donde vamos a ver ácaros. Principalmente la sarna. La sarna es el ácaros del humanus, es producido por el Sarcoptes scabiei, variedad hominis. Y este Sarcoptes, este tipo de parásito, lo que hace es generar algunos túneles o madrigueras en el hospedero, en la zona de la piel, sin llegar al estratocórneo, en donde van a anidar y van a liberar los huevos. Acá arriba hay dos imágenes de la sarna, del Sarcoptes. Entonces, las escabiosis o sarna es una dermatosis parasitaria altamente transmisible, es cosmopolita, es decir, se encuentra alrededor de todo el mundo, y el agente etiológico es el ácaro Sarcoptes scabiei, variedad hominis. Este ácaro muere de 2 a 3 días fuera de la superficie cutánea, favorece el contagio en los lugares de hacinamiento, en los asilos, en las escuelas y entre otros, o sea, el contacto directo persona a persona. Lo poseen todas las razas y todas las clases sociales, y los animales no propagan esta enfermedad. Más que nada lo mismo, se contagia por contacto directo, a través del contacto físico con una persona afectada, por contacto directo a través de vómitos, pero eso es raro. Los más expuestos son los adultos mayores, personas que se encuentran hacinadas como en las cárceles, hogares de ancianos y hogares de menores. La sarna del perro no se transmite al humano, y la sarna humana no se transmite al perro. Y también es una ETS, también se transmite a través de contacto sexual, principalmente en los humanos, sino también puede ser por contacto directo con zonas afectadas, principalmente en los pliegues, pliegue de las manos, pliegue de los dedos, pliegues del cuello, entre otros. Filum, clase, orden y familia se encuentran ahí, no se los voy a leer. Los ácaros se introducen entonces en la capa superior de la piel, pero nunca debajo del estratocórneo.
y tenemos huevos, ninfas y el adulto. Las zonas que aparecen marcadas acá en rosado son las zonas que pueden afectar, la zona de las nalgas, la ingle, los codos, las manos, los omóplatos, las axilas, el abdomen y la zona genital. Todos los lugares donde podemos encontrar pliegues son las zonas que van a estar infectadas por el ácaro. ¿En qué consiste el ciclo biológico? El ciclo consiste en que una hembra realiza estas madrigueras, estas excavaciones debajo de la piel, ponen los huevos, estos huevos al cabo de unos días van a eclosionar y una vez que eclosiones van a liberar a las ninfas que son mucho más pequeñas que los adultos. Estas ninfas cuando salen de los huevos van a salir de esta madriguera que realizaron los adultos, van a ir a una zona que no esté con madrigueras y van a generar su propia madriguera. Y aquí van a alcanzar el estado adulto. Una vez que alcancen el estado adulto, van a llegar los machos, a van a copular, y una vez que copulen, proceso que se realiza una sola vez, la hembra queda fértil para toda la vida, que son aproximadamente unos 30 días, 2 meses, y va a poner huevos. Pero una vez que copula, esta hembra sale de esta madriguera y se va a la madriguera definitiva, en donde va a comenzar a poner los huevos. Y los huevos nuevamente van a proseguir con el mismo ciclo. Los huevos miden 0,1 milímetros de longitud, son de forma ovoide y de ello eclosionan las larvas que poseen 3 pares de patas. Luego el adulto, la hembra mide 0,4 milímetros, tiene 4 pares de patas y el cuerpo está marcado por surcos, son marrones y espículas de superficie dorsal y el macho tiene la mitad del tamaño de la hembra. Acá se ven algunas imágenes, los 4 pares de patas en las esquinitas tienen unas uñas con las cuales van a caminar por la superficie de la piel y van a realizar los madrigueras también. Y la placa anal y la placa genital es la placa genital por donde ponen los huevitos. Eh, el aparato con el cual se alimentan los quelíceros y los palpos. Aquí hay algunas imágenes de los distintos estados. Tenemos los huevos acá en el centro, que vienen siendo medios incoloros, los huevos con una larva, la larva con 6 patas y un adulto con 4 patas. Larva mucho más pequeña tiene 6 patas y el adulto mucho más grande tiene 4 pares de patas. Y la hembra con un huevo. Y acá nuevamente se observan huevos, huevos y adultos. Dentro de la clínica de la sarna la produce principalmente estos túneles o estos agujeros, estas madrigueras que está produciendo la hembra que va a poner sus huevos y que va a generar este rash que puede ser observado bajo un tipo de lupa que se utiliza en dermatología. Acá más que nada se adjuntan imágenes, un dibujo de una hembra de Sarcoptes posicionando un huevo, otro dibujo de los túneles que generan, y a la derecha esto ya no es un dibujo, sino que es una muestra obtenida a través de el acarotest, en donde aparece un Sarcoptes con sus 4 pares de pata y esta estructura bien redondita. En la primoinfección, por lo general, los síntomas aparecen de 2 a 6 semanas, pero cuando la persona ya se infectó una vez, los síntomas van a aparecer más luego, entre 1 a 4 días. Los síntomas son la picazón, que puede ser severa, especialmente durante las noches, y más temprano, y el síntoma más temprano, en realidad es la picazón. Puede haber una erupción de sarna con picazón similar a un grano, y estos se van a dar principalmente en las zonas interdigitales, la muñeca, los codos, axilas, el pene, el pezón, la cintura, las nalgas y los omóplatos. Y en el caso de los niños van a ser mucho más extendidas en el cuerpo y se van a encontrar en la cabeza, en la cara, el cuello, las palmas y las plantas de los pies. Tenemos distintos tipos de presentación, partiendo por una sarna clásica, luego nodular, en neonatos y lactantes, pacientes con buenas condiciones de higiene, la sarna costrosa o de Noruega y en pacientes con VIH. La sarna clásica es esta que se describió, en donde van a haber distintos tipos de picazón y también van a haber unas pápulas entre los dedos, muñecas, codos, en las zonas que están mencionadas ahí principalmente.
Entonces aquí hay imágenes de la sarna clásica en las manos, en los pezones, y nuevamente aquí en las manos son las interdigitales. También hay algunas imágenes si ustedes buscan, pero son estas manchitas medio rojizas o cafezosas que se van viendo dentro de la zona de la piel. La escabiosis nodular es una escabiosis que se produce principalmente en la zona genital, en donde se encuentran estos nódulos que se observan aquí en la imagen. Se producen en el 7% más o menos de las personas, son pruriginosos y tienen un color amarillo rojizo las lesiones. Se van a encontrar principalmente en la zona genital, axilar, en la ingle y en los codos, pero más que nada es en la zona genital. Las escabiosis en lactantes, entonces, igual como se nombró anteriormente, las vamos a encontrar en otras partes. Se va a encontrar en la carita, se puede encontrar en el cuerpo, en los pies y en las manos. La escabiosis en pacientes con buenas condiciones higiénicas se caracteriza, o sea, se nombra así porque es una sarna que se caracteriza porque no presenta o no tiene esta presentación clínica característica. Puede haber picor, pero no vamos a encontrar estas lesiones que encontrábamos en la sarna clásica. Es una de las más difíciles de diagnosticar. Si ya la sarna de por sí es difícil de detectar, este tipo de sarna es mucho más complicada. La clínica o la sarna costrosa, también llamada o conocida como la sarna de Noruega, se da principalmente en ancianos, en inmunocomprometidos o en personas que tienen el impedimento de poder rascarse, que son aquellos que están por lo general postrados, y son vesículas con costras gruesas que se producen sobre la piel. Acá estas personas por lo general en todas estas lesiones tienen una gran cantidad de ácaros, tienen una infección muy activa y son muy contagiosos. Por la gran cantidad de ácaros, uno con un simple contacto con esta piel se puede llegar a contagiar. Se produce porque la respuesta inmune por lo general de estos pacientes está mucho más deprimida y por lo tanto el ácaro va a estar en un festín, se podría decir, va a realizar un proceso mucho mayor que en el resto de los pacientes. Y por eso también el escabiosis en paciente VIH está muy relacionado con el desarrollo de la sarna del tipo de noruego o la sarna costrosa. Rara vez la sarna también afecta al cuero cabelludo, pero cuando lo hace es similar a la dermatitis seborreica y se producen este tipo de lesiones que se ven en estas imágenes. Se tiene que realizar diagnóstico diferencial con otro tipo de dermatitis que pueden producir un prurito, una picazón o estas lesiones características, donde está el prurigo, o el diagnóstico diferencial con dermatitis atópica, que se genera por contacto con distintos tipos de sustancias que producen alguna reacción alérgica. La psoriasis, con un diagnóstico diferencial con la sarna de Noruega, porque la psoriasis es una infección principalmente que genera costras, endurecimiento de la piel con costras. La varicela, distintos tipos de gránulos, y la deshidrosis también, alguna deshidratación que va a producir como resequedad. El diagnóstico de certeza por lo general son los antecedentes clínicos y epidemiológicos donde las personas entran en contacto con otra gente que esté infectada. El examen de laboratorio sirve de apoyo, pero por lo general tiene un bajo valor predictivo. Es muy difícil encontrar muestras en personas que se están realizando este tipo de exámenes. Lo que se tiene, bueno, acá se habla de acarotez o raspado cutáneo superficial o profundo, que más que nada, bueno, el raspado cutáneo, aquí principalmente se habla de la piel, pero también podemos considerar el raspado cutáneo como una acarotez. ¿En qué sentido? En que la acarotez consiste principalmente en que uno tiene 10 portaobjetos y existen dos técnicas para tomarlo. Uno de estos es producir o posicionar el scotch sobre las lesiones que se están viendo características de la sarna y luego poner el scotch sobre el portaobjeto y el portaobjeto mirarlo al microscopio. Otro modo de tomar este examen es con un bisturí o con algo que pudiese raspar las lesiones características, soltar un poco la capa de queratina y luego posicionar los scotch
sobre esta parte, sobre la parte que ya se raspó, ponerlo en un portaobjeto y mirarlo al microscopio. Y la otra técnica también que se utiliza es también rascando estas lesiones hasta poco antes de poder sacarle sangre a la persona raspando, porque la sangre después nos va a interferir. Se raspa bien estas lesiones, se depositan en una placa de Petri las escamas y luego las escamas en esta placa de Petri se le posiciona el scotch y el scotch se ve al microscopio, se puede tomar cierta cantidad también de estas muestras, agregarle KOH, no con scotch, sino que agregarle KOH, posicionar un cubreobjeto sobre las mismas y poder observarlas al microscopio. Y buscar ya sea huevos o adultos o deyecciones de este parásito en las muestras. Otro tipo de diagnóstico que es mucho más específico, mucho más certero, buscar este tipo de lesiones características de las sarnas sobre los pacientes que se realiza a través de un dermatoscopio, que es un tipo de lupa, se podría decir, que poseen los dermatólogos, con un objetivo de 20 de 40 poros, con lo cual les van a observar por lo general la cabeza del ácaro y dos pares de patas delanteras en la zona de la piel, o las lesiones características que son las que se muestran abajo. El tratamiento debe ser aplicado a todos los miembros de la familia y los contactos cercanos, incluye el aseo personal y de la ropa y algunos antibióticos sistémicos en el caso de que se haya infectado las lesiones. Se trata con una dosis única de ivermectina y en casos severos se aconseja hasta 3 administraciones cada 1 o 2 semanas. Y abajo se mencionan los agentes tópicos que se pueden utilizar para el tratamiento. El último que vamos a ver entonces el día de hoy es el Demodex folliculorum. Yo miro la imagen y me pareció como un alienígena, pero más que nada este es el parásito que vamos a encontrar, se ve como de manitos cortitas, aparato vocal corto, pequeña cabeza también, y vamos a ver las otras características acá. El Demodex viene del griego demo de grasas y dex de carcoma o insecto roedor de la madera. En realidad es un insecto que se va a encontrar asociado principalmente a los folículos pilosos y a la glándula sebácea de los folículos pilosos. Pertenecen al orden de los ácaris, de los ácaros, y hay dos subespecies, el Follicularum longus y el Follicularum brevis. Pertenecen al género de los ácaros, entonces, este Demodex son parásitos que parasitan al humano. También existe el Demodex en los gatos y en los perros, pero son especies totalmente distintas. Viven en la piel de la cara, la vamos a encontrar en la zona de la cara y no en otras zonas, y se encuentran principalmente en los complejos pilosebáceos de la piel. Los sitios más frecuentes son la nariz y luego viene el meato auditivo externo en las pestañas, dentro de las pestañas la más afectada es la pestaña inferior. Los tamaños del follicularum de 250 a 400, mientras que del brevis de 150 a 200 micrómetros. Durante el ciclo, este parásito destruye la piel absorbiendo los nutrientes que se encuentran en la raíz de los pelos o de las glándulas sebáceas, dañando las paredes celulares, excretando desechos, depositando sus huevos y también mueren dentro del folículo. Es tanto el desgaste que estos parásitos producen en el interior del folículo que muchas veces, si es que afecta la zona de las pestañas, por ejemplo, las personas terminan perdiendo las pestañas, terminan perdiendo los pelos que se encuentran asociados a estos folículos producto de la atrofia que producen o del desgaste de los nutrientes. Se reproduce por huevos. El huevo tiene forma de punta de flecha, que es el que se encuentra acá, y mide aproximadamente 105 micrómetros. La larva es delgada, vermiforme, y tiene las mismas características en realidad que los otros estados. Está la larva, la ninfa y el adulto. El adulto tiene estas segmentaciones mucho más características. La larva tiene 3 pares de pata, pero ya la ninfa posee 4 pares de pata. El estado adulto tiene 4 pares de patas, son piernitas muy cortas, se mueve lentamente con estos pies, se van a mover por lo general de la zona cerca de la nariz a la zona de las pestañas. El macho tiene una longitud de 280 micrómetros, donde
el opistoma, que esta parte de atrás es mucho más larga en comparación al resto del cuerpo. Tiene el cefalotórax con forma trapezoide, se designa, se menciona. Y la hembra es un poquito más grande que el macho y la extremidad anterior y termina en un cuarto del abdomen. O sea, es lo mismo. En realidad, la mayor cantidad del parásito está constituido por un abdomen. Este parásito por lo general no se encuentra solo. Cuando se encuentra parasitando vamos a encontrar más de uno. Se encuentra principalmente en pares, son organismos alargados, son transparentes, pueden estar rodeados por una capa de cutícula. Acá es más que nada un dibujo donde están los dos, el Demodex follicularum, el Demodex brevis. El brevis es mucho más corto que el Demodex follicularum. Ambos se pueden encontrar en los mismos tipos de folículos, el Demodex más asociado a pelos, mientras que el folliculorum asociado más que nada a folículos pilosos, mientras que el Demodex brevis a folículos sebáceos. Pero ambos se pueden encontrar en las dos partes, pero tienen preferencia por. Entonces vemos que ingresan a los folículos y pueden comenzar a alimentarse de estas estructuras. La sobrepoblación de Demodex, entonces, lo que va a producir la clínica, las pestañas producen reacciones supurativas y granulomatosas. Entre las sintomatologías que van a presentar o los signos que van a presentar hay una inflamación crónica, enrojecimiento palpebral, van a presentar prurito, caída de pestaña, aparición de costra, inflamación folicular, produce edema, adelgazando o poniendo más frágil las pestañas. Y eso principalmente. Tipo de lesiones entonces, las pestañas acá afectadas y los folículos de la piel también afectados. Se dice que una de las causas de las rosáceas podría ser la presencia de Demodex. Y por eso la piel se va a quedar más o menos rojiza. Otra imagen más o menos de las clínicas en la cara, y la clínica, bueno, en este caso fue una reacción mucho mayor de los folículos que se encontraban en la cara, principalmente folículos sebáceos. El diagnóstico se realiza con un estudio parasitológico completo donde se tiene que observar este tipo de parásitos. Se dice que se tiene que cuantificar porque, como les mencionaba, algunas personas lo poseen, pero no sabemos si la presencia de este es el que está generando el cuadro clínico o no. El diagnóstico se realiza en pestañas depiladas y visualizando la cara al microscopio, y para detectar vivo el parásito se prefiere una preparación sin tinción, con medio claro, y se mueve. El tratamiento será acá de ir encaminado a la eliminación del parásito. Un método eficaz consiste en aplicar una gota de anestésico en el ojo. Los métodos eficaces para este tipo de tratamiento principalmente es aplicar una estructura que sea de alta densidad para que puedan ingresar a los folículos y que de este modo el ácaro comience a salir. El diagnóstico diferencial se tiene que realizar con flebritis crónica, que es una inflamación de los párpados. A menudo su origen se debe a un mal funcionamiento de las pequeñas glándulas que se encuentran en el margen palpebral. Y está asociado a enfermedades sistémicas y se puede llegar a confundir en realidad con el Demodex. Y esa ha sido la presentación de hoy, entonces nos queda la última clase en donde vamos a ver las queridas arañas en nuestra última clase.